Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Nos encontramos en la clase de farmacología. Empezamos a analizar lo que es la diabetes con la intención de entender su fisiopatología de una forma fácil, resumida, y así poder entender más adelante cómo funcionan los fármacos que se utilizan en su tratamiento. Esto pues se hace bastante sencillo cuando consideramos que hay una clasificación de dicha patología que se considera insulinodependiente. Entonces, esto quiere decir que va a depender directamente de las cantidades de insulina que nosotros le administremos al paciente. Por tanto, si sabemos cómo funciona la insulina, pues sabemos cómo funciona el tratamiento. Sí. Y de igual forma para otros fármacos que estimulan la secreción de la insulina, también así es como sabremos cómo funciona. Entonces esa es la intención, valorar, revisar primero los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad y después de eso analizar los fármacos que se utilizan para el tratamiento de dicha enfermedad. Recapitulando, el día de ayer estamos viendo cómo es de que empieza a haber problemas en la diabetes tipo 2, ¿sí? En la que es, por así decirlo, adquirida, en la cual pues primero nuestro paciente va a tener grandes cantidades de glucosa que no pueden entrar a la célula. En este caso son los puntos morados, esa es la glucosa. Y se supone que pues la insulina nos va a ayudar a meter esta glucosa al interior de la célula, ¿sí? Es el punto rojo, esta insulina. También habíamos mencionado cómo el organismo, al ver que no hay suficiente, que las células siguen teniendo necesidad de glucosa y esta glucosa no puede entrar directamente, empiezan a obtener azúcar de otro lado, como por ejemplo del glucógeno almacenado en el hígado o en los músculos, o inclusive convirtiendo grasa para poder obtener energía a partir de ella. Entonces pues recordemos que en la diabetes mellitus tipo 2 se puede presentar, se va a ir desarrollando de forma gradual conforme las células del páncreas vayan siendo dañadas. Poco a poco, ¿qué células del páncreas? Las células beta del páncreas que se encuentran organizadas en los islotes de Langerhans, ¿sí? Son encargadas de producir insulina y son la parte endocrina de la función glandular del páncreas. Entonces, conforme se van deteriorando a lo largo del tiempo, porque tienen que producir una gran cantidad de insulina para poder cubrir las necesidades del organismo, después de esto va a haber ahora un déficit de esta insulina. Sí. Ahora, en el caso de la diabetes también resulta que puede ser que el paciente nos desarrolle resistencia a la insulina. Como hay una gran cantidad de insulina circulante en la sangre, las células ocultan sus receptores. Sí, entonces hay menos receptores, pero hay una gran cantidad de insulina. Y esto se llama así, se llama resistencia a la insulina. O también resulta que pues con el tiempo, si este fenómeno se sostiene, que se siguen secretando grandes cantidades de insulina, empiezan a depletarse las células beta y deja de producirse insulina. Entonces hay una secreción deficiente de la misma, lo cual nos lleva a una diabetes tipo 2 en la cual hay poca cantidad de insulina circulante y además tenemos grandes cantidades de glucosa que no hemos logrado que se introduzcan al interior de la célula. Ahora, habrá que analizar lo que son los factores de riesgo. Un factor de riesgo es una situación, es algo que tiene nuestro paciente o que hace una conducta, una parte de sí mismo que lo pone o incrementa sus posibilidades de padecer la enfermedad de la que se esté tratando, en este caso la diabetes. La diabetes pues, se va a relacionar mucho con otras dos patologías metabólicas que son la hipertensión y la hipercolesterolemia. Entonces son tres hiperglucemia, hipercolesterolemia e hipertensión, ¿sí? Normalmente una de estas que la padezca una persona y no se controla adecuadamente puede desembocar en cualquiera de las otras dos o en las otras dos, generando esa tríada que integra otra patología diferente que se le llama síndrome metabólico, en el
caso de la diabetes mellitus, resulta que empezamos a tener problemas desde que hay un incremento de la grasa corporal. Desde ahí se puede empezar a desarrollar una intolerancia una resistencia a la insulina. ¿Sí? Otro factor es de que nuestros pacientes tengan antecedentes familiares, o sea, lo traigan en la genética, que tengamos familiares en primer y segundo grado que sean diabéticos tipo 2. Entonces eso hace más susceptible a las personas a padecer esta enfermedad. El sedentarismo, el bajo nivel de actividad también nos predispone a padecer la diabetes, así como una dieta deficiente, o sea, una dieta mal balanceada. No precisamente quiere decir que el paciente no coma mucho, sino que come alimentos inadecuados y que tenga sobrepeso exagerado. Se ha visto una particular importancia en el diámetro de la cintura, que varía según el hombre o mujer, pero si pasas de ciertos estándares, entonces se está poniendo en riesgo de padecer diabetes. Entonces, entre más de estos factores se junten en una sola persona, mayor será la posibilidad de que padezca de diabetes. ¿Sí? Y que obviamente pues se ponga más en riesgo de padecer alguna otra de las enfermedades que integran el síndrome metabólico. Otros factores de riesgo, ya había mencionado el sedentarismo, esa falta de actividad física y la preferencia por actividades en reposo o que no requieran mucho ejercicio. En personas que tengan una edad mayor a los 45 años ya hay un factor de riesgo ahí. Que sean hipertensos además, sobrepeso u obesidad. En algunas personas se consideran la etnia como un factor de riesgo. En el caso del mexicano tenemos un incremento en la posibilidad de volvernos diabéticos solamente por ser de esta etnia. También los de raza negra, las personas de raza negra también tienen mayor riesgo. Y antecedentes de diabetes gestacional, o sea, personas que durante el embarazo desarrollen niveles altos de glucemia capilar. Ahora bien, resulta que la hipertensión y la diabetes comparten el hecho de que nuestros pacientes no van a saber exactamente que tienen hipertensión o diabetes. Sí, muchas veces cursan asintomáticos. Se dice que cuando una persona con diabetes mellitus tipo 2 ha sido diagnosticada, se diagnosticó con una media de 1 a 2 años de retraso. O sea que ya tiene 1 o 2 años siendo diabético, pero aún no lo sabe. ¿Sí? Y nos damos cuenta porque presenta ya datos de complicaciones en general o que se ha degradado ya su calidad de vida en general. La sintomatología pues va a depender de las diferentes partes del cuerpo que se vean afectadas por la patología como tal. Entonces podemos tener un paciente que tenga visión borrosa o cambios repentinos de visión. Estamos hablando de un paciente que probablemente ya tenga una retinopatía del diabético, ya haya daños a nivel de la retina en el ojo causados por las cifras elevadas de glucosa en sangre. En otros pacientes se puede presentar también la disfunción eréctil, particularmente en varones de largo tiempo de evolución, pero esto va a ser a causa de dos cosas. Una, el estrés que provoca saber que está la persona enferma, que tiene diabetes, y otro por la neuropatía. La neuropatía no es más que el daño en los nervios de todo el cuerpo pueden ser que estén dañados. Entonces, por ejemplo, en el caso de la disfunción eréctil, pues hay un daño en los nervios indicados de la inervación del pene, lo cual va a provocar una disfunción de este tipo. También los pacientes diabéticos son más proclives a padecer episodios depresivos, ¿sí? Precisamente por su patología, que se considera una enfermedad que no tiene como tal cura. Se puede controlar, pero no tiene cura, y además se considera enfermedad crónico-degenerativa. Quiere decir que va a durar durante muchos años y con el paso del tiempo va a ir provocando degeneración de diferentes situaciones. Los síntomas agregados, que pues son lo que hacen un tanto difícil de diagnosticar, los signos más tempranos, son la fatiga, la sensación de cansancio. Sí, o sea, es muy en específico que el paciente vaya a nuestra consulta por decirnos que se siente cansado. Sí, o sea, puede ser nada o puede ser diabetes, puede ser hipertensión, puede ser otra cosa. En algunos casos se pueden quejar de náuseas y vómitos y las 3 P's que les había mencionado con anterioridad. Sí, la polidipsia, la polifagia y la poliuria. La polifagia viene a raíz de que las células del organismo le piden al cerebro
glucosa. Como no les está entrando glucosa, piden glucosa. El cerebro lo que hace es estimular el centro del hambre y provocar más apetito en el paciente. Entonces el paciente trata de comer para compensar, meter más glucosa, lo cual solamente empeora su situación, ya que pues sí mete más glucosa por vía digestiva, pero no llega a las células, no se absorbe por la insulina. Otra cosa que se va a provocar es la polidipsia, porque nuestro paciente con gran cantidad de glucosa en sangre va a estar reteniendo líquidos, ¿sí? Va a estar excretando grandes cantidades de líquidos, lo que nos da la poliuria, y esta pérdida de grandes cantidades de líquidos nos va a dar la polidipsia, necesidad de beber. Otras cosas que podemos ver, por ejemplo, la piel del paciente va a cambiar, se va a volver seca y quebradiza, va a tener comezón o prurito en piel y genitales. Puede haber sensaciones de hormigueo en manos o pies o entumecimiento. Y resulta que las heridas o laceraciones que encontremos en la piel van a tardar más en cicatrizar, particularmente en lugares donde haya circulación deficiente o circulación de vasos de muy pequeño calibre, como es en el caso del pie típicamente. Ahora bien, ¿cómo diagnosticamos una diabetes mellitus? En la mayor parte de los casos, como les he dicho con anterioridad, pues pasa inadvertida por años sin que se den cuenta, hasta que ya ha habido daños irreversibles en el organismo y la persona se da cuenta por los síntomas que generan estos daños irreversibles. Entonces, primero lo que vamos a hacer es tomar una glucosa, como por ejemplo la glucemia en ayunas. Estaríamos hablando de un chequeo de glucosa antes del desayuno. Entonces, si encontramos cifras de más o iguales a 126 miligramos sobre decilitro, podemos considerar al paciente diabético. Ahora sí le damos una oportunidad de tomar la glucosa postprandial, o sea, postprandial quiere decir que después de comer, al menos 2 horas después de comer, y esta se encuentra por encima de 200 miligramos sobre decilitro, también podemos considerarlo diabético. Se supone que a las 2 horas de haber comido, pues debe de haber bajado la glucosa bastante. Ya entran ahí mecanismos para repartir la glucosa que ingerimos a las diferentes células. También si se toma una glucemia al azar, no debe de sobrepasar los 200 miligramos sobre decilitro, y si lo hace, estamos hablando de un paciente diabético. Esto es un esquema o forma simplificada de diagnosticar la diabetes mellitus. Hay otras formas como son, por ejemplo, las curvas de tolerancia a la glucosa, las que se hacen con ciertas cargas de glucosa, ¿sí? Que pues podemos verlas más adelante, ¿no? Ahora, si no hay síntomas, a pesar de que vemos estas cifras, hay que hacer un segundo estudio. Si en este caso podemos hacer un segundo estudio igual de estos, una glucemia en ayunas o una glucemia al azar. Si no, pues se puede hacer una curva de tolerancia a la glucosa. Se puede pedir otro estudio que es la hemoglobina glucosilada. Y así finalmente pues podemos diagnosticar a nuestro paciente como que es o no diabético. Ahora, en cuanto al tratamiento de la diabetes mellitus, primero vamos a tener un apartado de este tratamiento que se basa en el cambio en el estilo de vida. O sea, si un factor de riesgo es que nuestro paciente se la pase sedentario sin hacer ejercicio, lo vamos a poner a hacer ejercicio, ¿sí? Si está con mucho sobrepeso, hay que hacer lo que baje de peso. Si tiene una dieta muy rica en carbohidratos, hay que hacer que disminuya los carbohidratos. Sí, entonces la primera etapa, o la etapa más importante, pues van a ser los cambios en el estilo de vida, cambiando un régimen nutricional adecuado, generando educación con respecto a su enfermedad, que sepa qué es lo que tiene y por qué no debe de hacer o hacer ciertas cosas, así como un buen régimen de ejercicio que lo ayude a mantener niveles bajos de peso. Otra cosa que se puede utilizar en el segundo escalón terapéutico es el uso de drogas hipoglucemiantes orales. O sea, sustancias con mecanismos diversos que vamos a ver, obviamente, que lo que hacen es disminuir la cantidad de glucosa circulante, hacen que entre a las células y se aproveche, ¿sí? Lo cual pues va a limitar el daño que esta glucosa pueda producir. Y por último, pues la insulinoterapia. Le vamos a dar insulina a nuestro paciente para controlar sus niveles de glucosa, ¿sí?
Ahora, en cuanto a los medicamentos, vamos a verlos rápidamente y luego veremos más a fondo cada uno. La mayoría de los diabéticos tipo 2 tienen sobrepeso o son obesos y hábilmente, ¿sí? Esto se asocia con la resistencia a la insulina. ¿Cómo sabemos que un paciente tiene resistencia a la insulina? Lo vamos a notar porque tienen un dato muy particular que es la acantosis nigricans. La acantosis nigricans son manchas o un oscurecimiento de la piel, principalmente en los pliegues. Lo vemos en el cuello, lo vemos en el pliegue anterior del codo, el pliegue posterior de la rodilla, ¿sí? Y vemos ahí cómo está oscurecida la piel. Estos son datos de resistencia a la insulina que solamente estos pacientes padecen. Entonces, en un principio se utilizan medicamentos que sensibilicen al paciente a la insulina, porque muy probablemente esté produciendo buenas cantidades de insulina, pero esta no se está aprovechando. Ejemplos de estos tenemos las biguanidas, como la metformina, o los secretagogos, que son las sulfonilureas, como la glibenclamida, que lo que hacen es forzar a las células beta del páncreas a secretar mayores cantidades de insulina. Ahora, antes de continuar con lo que son los fármacos, hay que mencionar algunas situaciones que son las complicaciones en el caso de la diabetes. Uno, la vamos a dividir en dos, en agudas y crónicas. En las agudas resulta que en nuestros pacientes pueden padecer hipoglucemias, como complicación incluso del tratamiento, que tenga una gran cantidad de insulina y de repente esta insulina pues disminuye su resistencia a ella y pueda provocar esa hipoglucemia. Y por otro lado, lo contrario, una hiperglucemia, que los niveles de insulina que esté secretando el paciente, por más elevados que sean, no sean suficientes para que se absorba toda la glucosa. Esto nos va a llevar a otras complicaciones, como es por ejemplo el síndrome hiperosmolar, en el cual el paciente tiene una cantidad muy grande de glucosa. Estaríamos hablando de más de 600 miligramos sobre decilitro, ¿sí? Lo cual hace a la sangre, al plasma, hipertónico. Entonces se mueve mucho más lento, es más coagulable y puede provocarnos varios problemas. De hecho, tiene una mortalidad hasta del 50%. En cuanto a las complicaciones crónicas, pues tenemos la retinopatía del diabético, que es el daño a la vista, ¿sí? Básicamente por los excesos de glucosa. La nefropatía diabética, que es el daño al riñón, igual porque va a haber un daño a los vasos sanguíneos pequeños que alimentan al riñón. La neuropatía del diabético, que va a desembocar en, por ejemplo, por el problema de disfunción eréctil, el pie diabético, problemas de la gastropatía del diabético, enfermedades vasculares periféricas, dislipidemia por el incremento de las grasas circulantes, hipertensión arterial, ateroesclerosis, o sea, se van a estar haciendo placas ateroma en las arterias y son más susceptibles de taponarse, y la arteriopatía coronaria, o sea, el daño en los vasos sanguíneos coronarios que puede desembocar en un infarto y sus fatales consecuencias.